Los que vienen comenzando clases, pues, periodo, perdón, la carrera, van a pasar, van a estudiar ahí también, de seguro. Fijo. Pero los demás, como algunos que ya se van, pueden ir a visitar, no se preocupen. Pueden ir a visitar. Ahí le echamos los perros, no se preocupen. Perdón, ahí les vamos a recibir muy bien. Bueno, pues a los que estaban en Zoom se desconectó, ya regresamos y ahora voy a volver a colocar donde quedamos. Listo, nos quedamos por las creencias, la sangre. Dicen que si no hay sangre, no hay nada. Entonces, la sangre para ellos es importantísima. En casos extremos decíamos, ofrecían la vida de seres humanos. ¿Para qué? Como una ofrenda a los dioses. Sobre todo, se hacían las ofrendas de este estilo para agradar a los dioses, para que les bendijeran con los cultivos, o porque se había enfermedades, cosas por el estilo, entonces para que eso se terminara. Asimismo, creían que en la vida después de la muerte, los espíritus de los sacrificados, como los de los nobles, iban al paraíso. ¿Y el resto? ¿Dónde creen que agarraron los demás? Dice, así como de los nobles sacerdotes, iban al paraíso de Yashen. No así el común de la gente, quienes estaban condenados al tenebroso reino subterráneo de Yun-Kimil. ¿Se acuerdan de lo de las clases sociales, verdad? Que se sentirá saber con anticipación que al morir se va a condenar. Haga lo que haga. Si no es de la casta. ¿Se imagina? Saber de que después, porque ellos sí creían que había algo después de la muerte. Pero solo los sacerdotes, los nobles, los guerreros iban a ir a ese gran paraíso. Los demás, papá, no fue chupo, porque no iban a poder hacer nada más. No. Yo sé que no voy a llegar a la salvación. Ya les hace por todo. Bueno, ya los hace, pero. No, ¿saben por qué no? ¿Por qué creen que no hacían eso? ¿Por qué creen ustedes? Sacando su propia lógica. Por miedo a los dioses y ser castigados desde antes de tiempo. ¿Por qué más? ¿Por qué más no se desataban, pues? ¿Qué les dice su sentido común? ¿Por qué creen ustedes? Que tal vez no hacían lo que quisieran. ¿Ven? Lo que están en Zoom. ¿Por qué creen que estos, como dice el compañero, si sabían de que iban a ser condenados al final, ¿por qué no hacían lo que quisieran? Una, por las divinidades que podían haber sido castigadas por ellos antes de tiempo, sí. Pero ¿por qué más? ¿Por miedo a qué? Ajá. ¿Cómo? Es muy bien, a los gobernantes, porque recuerden que era un pueblo que ya tenían una organización política. Y cuando hablamos de una organización, una estructura política, hay reglas. Y si no cumplen las reglas, ¿qué pasa con una persona que no cumple las leyes o las reglas? Es castigado. Es castigado. No solamente por la parte de las divinidades, por las maldiciones que le pueden llegar, sino porque también tienen leyes. Hay una estructura política. Entonces estas personas también tenían que someterse a las reglas, a las leyes del pueblo como tal. Por eso tenían que hacer así. Ok, tengo las clases de ustedes. Ok. La ciencia, ahora, ustedes saben de que la civilización maya pues, es reconocida por todos los inventos que hizo y por todos los descubrimientos que hizo y por las cosas que promovió. Veamos un poquito acerca de eso. Las ciencias y las artes de los mayas. A ver, distinguido que acaba de llegar. Ilústrenos. Lea. Los mayas fueron, sin duda alguna, la cultura de todos los pueblos o precolombinos de América que alcanzó mayor desarrollo en las ciencias y las artes. En este sentido, el desarrollo de las ciencias y las artes de los mayas podrían resumirse en la siguiente. ¿En qué se sobresalieron ellos? ¿Sobresalieron en?
aritmética, escritura, arquitectura, la escultura y la cerámica. Hagamos un viaje. Mentalmente, hagamos un viaje ahorita. Hagamos un viaje mentalmente. Un viaje mental. Solo que nos pongamos nosotros a pensar cómo son las estelas. Por ejemplo, en Copán. ¿Cómo son las estelas? ¿Cómo son las pirámides? Bueno, aquí en Honduras, bueno, pirámides así como las que tal vez están en Guatemala, vamos, es diferente, ¿no? Pero hay infraestructura de cómo ellos empezaron a hacer este montón de cuestiones. Si nos damos cuenta, ellos hicieron grandes descubrimientos. Miren la cantidad de áreas. Astronomía, aritmética, arquitectura, escritura. Es decir, hicieron una renovación. Por eso es que son muy conocidos los mayas. Por la cantidad de cosas que ellos pudieron promover. Artes menores. Estas son las artes mayores, digamos. Artes menores. En otras cosas que tal vez no eran tan relevantes, no digo que no eran importantes, tan relevantes, también se destacaron. Por ejemplo, ¿cuáles son esas otras áreas? ¿Desarrollaron qué? A ver, ¿quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? Esteban, lea. ¿Tú dices? Tejeduría. Ok, es decir, se dan cuenta que también tenían otras funciones. No vamos a comparar también la parte de la infraestructura, de arquitectura, de astronomía y todo lo demás, pero también ellos fueron diestros en estas otras técnicas. Es como cuando uno dice la profesión y los oficios. Ambas son importantes. Ambas cosas son importantes. Entonces, habían artes mayores y tenían artes menores también. En síntesis, usted dice que estamos terminando. En síntesis de lo de ahorita. La historia de la civilización maya se remonta al año aproximado 2500 a.C. Sin embargo, su periodo de mayor esplendor se alcanzó en el periodo clásico. Ahora en la boca. En el periodo clásico, que va del año 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Fecha a partir de la cual empieza el periodo clásico. Se ignora la causa que obligó a los mayas a abandonar, que ya lo había dicho, ¿se acuerdan? Se ignora las causas. ¿Por qué acá hay una silla? Pase. Se ignora entonces la causa que obligó a los mayas a abandonar sus magníficas ciudades del periodo clásico, como Copán, Tikal, Huaxcactum y Palenque. Su emigración hacia Yucatán cerca del 900 después de Cristo es uno de los grandes enigmas de la historia prehispánica en América. No se sabe. No se sabe. Sería interesante, ¿no? Como hacer una investigación. Los que están, ¿quiénes son de turismo aquí? Ninguna de la carrera de turismo. Bueno, pues los que son de turismo sería muy bueno, los que están en Zoom, sería muy bueno que se hiciera una investigación. Obviamente es un campo más antropológico, pero no está de más. Ahorita, el periodo pasado, ya para diciembre, me pidieron que participara en una examinando, junto con 2 compañeros más, a 2 muchachas que estaban terminando la carrera, la tesis, van a defender la tesis de grado. Y fíjense que presentaron dos trabajos buenísimos en relación a los cementerios, La mera palabra, no me acuerdo cómo es que le pusieron ellos, cómo es que le llamaron, pero miren qué interesante. O sea, hay temas que uno perfectamente, mientras va viendo las clases, uno puede preparar una tesis de carrera y las puede adherir o las puede adaptar a la carrera que uno está estudiando. En el caso de una de ellas, por ejemplo, salió con una nota buenísima de toda su tesis. Salió como con 97, creo que salió. Bueno, hasta la hipota hasta lloró porque nunca imaginó que iba a sacar una nota tan buena. Pero es que fue una preparación profesional. Una investigación que hizo muy profesional. El informe bastante redactado.
muy bien trabajado. Poco por lo menos yo no, que me correspondía a mí, poco le corregí. Y estoy bien fijado en la parte de la redacción. Pero muy bueno. Entonces, este tema también podría ser de investigación, los mayas. ¿Por qué abandonarlo? Es decir, por lo menos hacer como una colecta de datos bibliográficos, por ejemplo, eso sería muy bueno. De documentos bibliográficos, una recolección, sería excelente, para investigar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Porque aquí solo estamos dando datos generales. No estamos en la carrera de historia, para ser historiadores, ni para ser antropólogos. Pero estos datos a uno le pueden servir de mucho. Es otra cosa después. Bueno, emigración hacia México. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, distinguiste que acaba de llegar, léanos. Vamos, anímese, motívese. ¿Me escucho bien? Estas crecieron, prosperaron y se embellecieron, pero nunca igualaron ni superaron la tendencia y superación Perfección. de las mismas ciudades mayas de Toyota. ¿En qué momento estamos aquí? ¿Periodo? 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 Postclásico. Sí, exactamente. Recién miedo que no le voy a morder, hombre. Periodo postclásico. Recuerden que estaba decayendo, ¿verdad? Ellos llegaron a México, establecieron hicieron lo que iban a hacer, pero no pueden igualar, dicen, lo que tenían en la época clásica. Claro, es que era lo más grande, pues. Ya cuando la civilización va decayendo, pues todo se va perdiendo, ya no la misma calidad de las cosas en cuanto a poder hacer cosas nuevas. Es difícil, complicado. Final de la civilización maya. Hacia el siglo XII después de Cristo, 1100, hacia 1100 después de Cristo, los toltecas atacaron y se metieron a las ciudades mayas de Yucatán. Ups, aquí se la vieron cosas serias. De por sí ya no andaban tan bien que digamos. Y vienen estos y van a atacarlos. Al final, mayas y toltecas acabaron por fusionarse. Entonces, ¿qué sucedió? Se dieron un nuevo impulso a la cultura maya. Sin embargo, esta terminó con la conquista española en el siglo XVI después de Cristo. O sea que esa fusión trató de rescatar lo que se estaba perdiendo. Pero al final llegaron aquellos y terminaron de hacer de desaparecer lo que ya estaba. Ese fue el final de la civilización maya. Un minuto de silencio, por favor. Increíble. Cómo las cosas, ¿verdad? Tienen su principio, van creciendo y después van decayendo. Lo mismo les sucederá a ustedes también, no me preocupen. Crecen, van a estar en un tiempo de agua y después van a morir. Así es la vida. No puede ser que la verdad. Eso no va a pasar a todos. Y las civilizaciones así son. Lo mismo sucede con los países. Estamos en una etapa muy buena, estamos muy bien y después entran las etapas de crisis. Eso lo vamos a ver, bueno, si están conmigo en sociología. Eso lo estamos viendo ahorita con los demás. Explicando un poquito más profundamente esas situaciones de crisis sociales. Pero interesante. Porque el hablar de crisis, por ejemplo, debería de ser algo que prepara a la persona, y en este caso a los territorios, a los países, a los gobiernos, debería de preparar la crisis para algo bueno, algo mejor, aprendizaje. Pero algunos que no aprenden y no superaron, lo que hacen es que desaparecen. Así fue como desaparecen también esto. Bueno, dejemos hasta ahí. Vamos ahora, brevemente, porque en esto no metí muchísimo, sino que metí algo poquito. Los pueblos indígenas de Honduras en vísperas, recuerden eso de la víspera, que ya lo expliqué, ¿verdad? Ese entre atardecer y anochecer es cuando ya se está empezando a poner oscurito. Entonces, los pueblos indígenas de Honduras en vísperas de la conquista española. Están presentes los indígenas. Ya los mayas, vamos, cheque, pero quedaron ciertos rasgos culturales, religiosos, políticos,
entre los pueblos indígenas, o lo que nosotros conocemos más todavía. Yo recuerdo cuando recibí la clase de historia, no creo si fue historia universal o fue historia de Honduras, que nos decían eso. Los indígenas, más que llamarse indígenas, incluso se les podría denominar, se les podría llamar autóctonos, te lo decía ayer también. Autóctonos. Bueno, veamos qué fue lo que pasó ya próximos a la conquista española. El primer cuadrito me lo va a leer compañera que está aquí de frente, y el segundo cuadrito me lo va a leer el último. ¿Ok? Pues, primero. La distinción entre la frontera de Mesoamérica es una Honduras está ubicada en zona frontera. Recuerdan parte del mapa, ¿no? La parte de Mesoamérica es la parte de abajo. Entonces, allí iba incluido también la parte de Honduras. Ahora, esa parte de Honduras es la parte de Occidente. Lo citamos en el mapa. Los departamentos de Occidente de Honduras. Bueno, por eso tenemos presencia de grupos indígenas ahí. Ahora, leamos la segunda. Pues dice que ver. En serio. Tiene problemas en la vista. En serio. No, pues sí, sí, fíjense. Porque yo que tengo lentes, yo me puedo ver. Tienen que revisarse los ojos. Se los digo para que tengan ese cuidado. Porque si tienen problemas con estigmatismo, por ejemplo, si no tratan a tiempo, la enfermedad avanza. Y después vienen los dolores de cabeza, las migrañas, el asco, el mareo, todo eso es parte de la vista. Revísense. Si les cuesta, porque yo que tengo lentes desde allá, más o menos leo de ahí, tienen que chequearse. Ok, a ver pues, vamos, segundo cuadrito. La distinción de mayor interés entre cascos Y tribu, eso lo vimos ayer, ¿cierto? Lo vimos ayer. Entonces aquí vamos a ver un poquito más acerca de ello. Vamos, siga. La parte de abajo, occidente de Honduras. Chortí. Nahual. Nahual. Los grupos tribales. ¿Tribales de? ¿De dónde vienen tribales? ¿Eh? No le escucho. ¿De dónde vienen tribales? ¿Eh? Sí, bueno, lógico, vamos, de las tribus. Tribales viene de tribu, siga. Comprendían los mayas o picaques, los pez o payas y los Tahuacas. los humos y posteriormente a los mosquitos en el periodo. Ok, ahí solamente está haciendo una distinción de los cuales, porque solamente lo está mencionando. Vamos a ver los primeros. Los cacicazgos. Ahí les coloqué una imagen más o menos, donde hay un cacique. Ok, donde hay un cacique. A ver, distinguido, léanlo. La llegada de los periodos y grupos a nivel de cacicazgos estaban concentrados en la región occidental, central y sur del territorio hondureño. Ok, vamos a ver ahí. La llegada a la llegada, o sea, están llegando los españoles, los grupos, miren ustedes, a nivel de cacicazgo, que ya tenían una estructura, que tenían un cacique, y recuerdan cuál es el mayor de los caciques, no es de Honduras, ¿no? El más importante, históricamente reconocido, Lempira, obviamente. De los más reconocidos fue Lempira. Eso es nuestra historia. Ahora, estaban concentrados en la región de occidente de Honduras, pero también en la zona central y va a incluir una parte del sur del territorio de hondureño. ¿Cuál es la zona sur de Honduras? Choluteca ahí, vaya. ¿Hasta dónde se llegó? Central, la parte del sur, parte de occidente. No menciona la parte de oriente. No menciona. ¿Por qué? A lo que sigue. Siga. Eran fundamentalmente tres grupos. Los lencas asentados en el valle de Comayapa, en el occidente de Honduras, los más extendidos. Los mayas chortí, ubicados en la frontera con Guatemala, y los chorotegas,
concentrado en el sur, sí, concentrado en el sur de Honduras y sumado alrededor de unos 6,000 personas. No, ¿unas? 6,000 personas. No, no es 6,000. 6 millones. No tampoco. 600,000. Ah, 600. Sí. Ajá. Es decir, que era la religión más. No, la región no. La La religión más densamente densamente habitada en el territorio. Además, había presentada algunos. había presencia de algunos grupos nahual. Si lo vieron porque es algo muy molesta. Ah, el reflejo. Ok, además había presencia de algunos grupos nahual, pipiles y matagalpas que respondían a la organización social de cacicazgo. Eso nos damos cuenta cómo se seguían expandiendo todavía más, pero aún así seguían marcando la parte del sur, la parte de occidente y la parte del centro. Los cacicazgos. En lo social, los cacicazgos estaban estratificados, es decir, divididos en clases sociales. Al igual que los mayas, ojo, al igual que los mayas, venimos terminando de hablar de los mayas. Siguiendo entonces esos prototipos sociales y políticos, al igual que los mayas, tenían como cabeza un cacique. Luego existía una clase sacerdotal, que era muy importante, encargada de los oficios religiosos, que también similar a los mayas. Y finalmente estaba el último peldaño de la sociedad, compuesto por el pueblo. ¿Se imaginaron esta estructura ahorita? ¿Qué estructura es? ¿Ah? Lo que acabo de mencionar ahorita. ¿Qué estructura es? ¿Qué imagen se le viene a la mente? Vuelvo y repito. Dice, al igual que los mayas tenían como cabeza un cacique. Ya, un cacique. Tenían como cabeza luego existía una clase sacerdotal. Una clase sacerdotal. Y dice, luego existía una clase encargada de los oficios. Finalmente, el último peldaño, la sociedad. Clases sociales. Son clases sociales. Entonces nos damos cuenta que estos tenían una estructura también bien conformada. Además de estas clases, los cacicazgos adquirían esclavos que eran utilizados en sus labores de trabajo o eran ocupados para realizar sacrificios humanos. Ser esclavo entonces no era tan bueno, ¿no? Nunca ha sido bueno. Pero también lo podían dedicar como una ofrenda a los dioses. Es decir, entonces que también se pudieron haber dado este tipo de cosas entre los grupos, entre las primeras prácticas de las religiosas de los grupos étnicos. Posiblemente. Parentesco. ¿Con quiénes se podían aliar para tener hijos? En las relaciones de parentesco imperó la poligamia. Es decir, que un hombre podía tener varias mujeres. Es decir, los hombres llegaban en algunos casos a tener varias esposas. El obispo Pedraza observó que por lo menos en alguna persona llegó a descubrirle, no sé si a descubrirle, sino puede identificarle 10 a 12 mujeres a uno. El obispo lo miró, lo conoció. Entonces dijo que sí era cierto, era poligamia. Era una poligamia, de que, y eso no era mal visto, no era algo malo. Es decir, era algo cultural, algo que se daba. Es como en Arabia, ¿no? Los países árabes. No es que va a tener un montón de mujeres. Ojo con eso también. Por lo menos en estos países orientales, ellos pueden tener varias mujeres siempre y cuando el varón, ¿verdad?, tenga la capacidad de mantener a estas mujeres como si fuesen una sola. Si no puede mantener, no tiene derecho entonces a tener más mujeres. No es que solamente porque quiera, no. Es que pero se les llama esposas. Se les denomina esposas. Entonces, un varón puede casarse, ¿cómo? Puede casarse con varias mujeres siempre y cuando a cada una la mantenga como si fuese la única. Imagínense. Entonces, eso le inhibe el derecho a poder tener varias mujeres. Porque por ley, es que eso es por ley. Es ley de Estado.
Que si puede mantener, claro, no hay ningún problema, pero debe mantenerlas como si fuesen una sola esposa. Mande. Si yo soy el extranjero, de la monetaria para una mujer que voy para este país, puedo acatarme a las leyes del país, también me permiten siendo extranjero. Yo creo que tendría que tener nacionalidad, porque si no, es un extranjero. Y recuerden que los extranjeros en estos países no son muy bien vistos, que digamos. No son tan bien tratados. E incluso con nacionalidad, no es que crean que son... Vaya, nosotros conocimos a una muchacha que ya se casó con un árabe. Ella tuvo que adquirir toda la experiencia cultural de las mujeres de ellos. Toda la cultura, la comida, las prácticas, la vestimenta, todo lo adquirió. Ella allá vive, pero ella está sometida también a la cultura. Y muchos ya sabemos cómo es la cultura también de estos lugares. Pero ella estaba enamorada de él y se casó, hondureña. Aquí lo conoció, pero allá viven ahora. Entonces está sometida prácticamente a todo. Y él está sometido también a lo que dice claro que él es de allí, ¿verdad? Pero en el caso de ella, se tuvo que ir, allá viven ellos, y tiene que vivir como una más, como otra más del pueblo. Y en el caso del varón, igual, tendría que buscar la nacionalidad y someterse a las leyes de Estado. No es si quiere. Y usted sabe que esta gente cuando hablan de leyes son bien estrictos. Solo miren lo que pasó en Qatar ahorita. Allá permitieron algunas cositas las permitieron porque la prensa va. Pero olvídense, ya ahorita saliendo toda esa cuestión del mundial, regresa a la normalidad. El que haga una cosa que sea indebida, va preso. Y no andan con muchas. Diga. Ay, como mire que listo así en la mano. Entonces, la situación, vuelvo, repito, en estos eran grupos autóctonos, grupos indígenas. Y miren ustedes, aquí, bueno, pues no había tanta polémica, ¿no? Porque era una práctica muy común, podríamos decir. A nivel económico, nuestro grupo técnico. Vamos a ver, damos oportunidad. Alguien de Zoom, por favor, que me lo lea. Que abra el micrófono y me lo pueda leer. Económico. Cualquiera de Zoom. A ver. A ver. Nayeli. Económico. En lo económico eran pueblos eminentemente agrícolas, Sí. pues se dedican al cultivo de la trilogía alimenticia. ¿Cuál es esa trilogía alimenticia? Lea. ¿El? Frijol y ayote. ¿El? Frijol, el maíz, el frijol y el ayote. Eso se llama trilogía alimenticia mesoamericana. Miren ustedes, trilogía alimenticia mesoamericana son el maíz, el frijol y el ayote. Listo, además, sembraban otras especies como papa, cacao, tabaco, algodón, huertos frutales, como aguacates, papayas, jocotes, piñas, tamarindos, marañones, zapote, guayaba, etc. Está cultivando, ¿no? El dedicarse a la agricultura hacía que llevaran una vida sedentaria, a diferencia de las tribus, y a la vez les posibilitaba adquirir excedentes que comercializaban en toda la zona, que va desde Honduras hasta el sur de México. Ok, solamente nos damos cuenta aquí que tenían una parte de cultivo bastante amplia, muy amplia, y eso lo comercializaban también. Vamos. ¿En qué creían ellos? Sabemos de que son diferentes etnias, pero tienen sus particularidades e incluso en algunas cosas como que coinciden. También creían mucho en la existencia de nahuales, es decir, en seres o personas que tenían la facultad, según ellos, de convertirse en animales. Esto no les suena a ustedes como... ¿Cómo? ¿A qué? No. ¿Cómo se le llama esta cuestión? Esta creencia en... Ay, chica. Cuando utilizan tótem, los tótem.
¿Ustedes no recuerdan cuando miraban alguna vez de su vida, cuando eran jóvenes, ustedes en aquellos tiempos? Cuando miraban esta serie que salía por televisión, los Power Rangers. Los Power Rangers, en varios casos, en varios acontecimientos salen los tótem. ¿Sí? ¿Qué son los tótem? Es cuando hacen relación a un animal, por ejemplo, y ellos se fijan ustedes la vestimenta de ellos, pero es como que reflejan a un tótem. Bueno, no estoy diciendo que ellos eran nahual, ¿verdad? Los Power Rangers, pero solo es una comparación. Esto, incluso se lo vamos a ver en sociología, lo voy a ampliar bastante en sociología, sí, en sociología. Animales como lechuzas, coyotes y jaguares, pumas o en cualquier otro animal, ellos tenían la creencia de que se podían convertir. Y nosotros identificamos con la llegada de los españoles, estas creencias se mezclaron con la tradición religiosa de los europeos y quedaron grabadas como historias, cuentos o leyendas. Interesante. Acerca de mujeres que se convertían en chanchas o de hombres que se convertían en coyotes para hacer pactos con el demonio o realizar actos de brujería o hechicería. Una mezcla religiosa entre los pensamientos autóctonos y pensamientos religiosos cual que llegaron los españoles. Vamos. En síntesis, ya casi para ir terminando, los pueblos a nivel de cacicazgos asentados en el occidente, centro y sur de Honduras, ojo, al ser las sociedades con mayor cantidad de población y por ende los de mayor nivel de desarrollo fueron los grupos a los que preferentemente intentaron y lograron conquistar los españoles. Es que es lógico ustedes. Porque van a conquistar más aires. Porque eran los más desarrollados. Eso es lo que me recuerda. Que no se metieron mucho con los de la zona, ¿qué? Con los grupos étnicos que estaban en la zona, ¿qué? ¿De Honduras? No, hombre. Oriental. Estos eran parte de Occidente, centro, sur, occidente. A los de Oriente no eran tan evolucionados en ese sentido como también lo tenían estos otros. Por eso los españoles se enfatizaron bastante con estos grupos, porque tenían una estructura social, política. Entonces ellos se lograron conquistar, sobre todo estos lugares, los españoles. Esto explica el hecho de que la mayor parte de los poblados que fundaron los españoles se encuentran localizados en esta zona. Miren ustedes, interesante. Las tribus que existían en Honduras a la llegada de los españoles eran los tolupanes o jicaques, los pech o payas, itahuacas o sumos. Los tolupanes estaban concentrados en el litoral caribe hondureño y en las montañas de York. Los pech y los tahuacas habitaban fundamentalmente el actual territorio de Olancho y, gracias a Dios, zona oriental de Honduras. La Mosquita. Miren ustedes, aquí ya empezamos a ver cómo se expanden las otras etnias en la parte oriental de Honduras. Pero la prioridad fueron los de Occidente. Organización social. ¿Alguien de Zoom que me lo lea, por favor? Uno de Zoom que lo pueda leer. Organización social. Que abra el micrófono para que nos pueda compartir también la lectura. Cualquiera de Zoom. A ver. Vamos, cualquiera. Ya que me acuerdo. Bueno, voy a pedirle a Francisco Espinal. A ver, Francisco Espinal, abra su micrófono, por favor, para que nos lea la organización social. Bueno, aquí dice la organización social de estos pueblos era sencilla, pues apenas existía un liderazgo ejercido por un jefe. Sin embargo, en este caso, no era otorgado por herencias, sino que normalmente recaía en aquel miembro que tuviera dotes para la guerra o para la caza y pesca. De esta forma eran sociedades relativamente igualitarias y prevalecía una división natural de trabajo, es decir, los hombres se ocupaban de la caza y la pesca y las mujeres del cuidado de las familias. La simplicidad de su organización social hacía parecer muy débil la autoridad judicial en casos de conflicto. Las partes ofendidas tomaban la ley en sus manos. ¿De quién estamos hablando aquí? De las tribus. Si se dieron cuenta y se estuvieron bien atentos, esta parte de las tribus como que era un poquito débil, ¿no? En varios sentidos.
eran, en comparación con los cacicazgos, muy diferentes. Esto sí era la estructura, como les dije, era más llevadera, ¿no? Pero el ser más llevadero también los hacía un poco vulnerables. Los hacía más vulnerables en comparación con el otro, con los otros. Social. Era sencilla la organización social. Sí había un jefe, pero no como el cacique. No ordenaba como un cacique. Ni exigía como un cacique tampoco. Eran sociedades relativamente igualitarias. Es lo que se buscaba. Prevalecía una división natural del trabajo, es decir, era un trabajo compartido. Los varones a la caza y la pesca y las mujeres al cuidado de la familia o la recolección de frutas, cosas por el estilo. Algo que no fuera tan complicado. Y la organización social hacía parecer muy débil a la autoridad judicial. Es un cambio. Si nos damos cuenta, es mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Parentesco y economía de las tribus, porque aquello era de los cacicazgos. ¿Ok? Ahora, aquellos eran, ¿cómo decíamos? Ellos podían tener varias mujeres, ¿cierto? Pueden tener. Ahora aquí vamos a ver cómo era la cuestión de las tribus. En cuanto a las relaciones de parentesco, hubo algunos casos de poligamia, algunos, palabra clave, algunos casos de poligamia, pero la mayoría de las parejas eran monógamas, debido a sus limitados recursos de los cuales disponían. O sea que en cierta medida tiene que ver la parte económica también, para poder darle mantenimiento. Al no tener las posibilidades económicas para poder mantener a varias mujeres, no es que no tuvieran ganas, lo que no tenían era dinero. Entonces eso impedía que pudiera tenerse una vivencia con varias personas. No se podía. En lo económico, sus actividades principales eran la caza, la pesca y la recolección. Como actividad complementaria se dedicaban a una agricultura muy precaria en vista de los condicionantes selváticos en que vivían, por las zonas en que vivían. Muy difícil de cultivar. Muy difícil. Entonces, era una situación más pobre, más raquítica. Más crítico, diría yo más bien. Bueno, eso eran las tribus. Las tribus no constituyeron grandes ciudades, ni grandes pueblos o aldeas, como las que sí se pueden observar en el occidente o el centro de Honduras. Y nosotros vemos cuando, bueno, pues por lo general, es que no nos hagamos ciegos. ¿Para dónde agarra casi todo el mundo cuando van a hacer excursiones? Para occidente, para Marcala, las cuevas. Pero ir a la Mosquitia, agárrese, no es fácil llegar allí. Yo he tenido estudiantes aquí a la Mosquitia. Hemos tenido varios inscritos, estudiantes. Bueno, yo tuve 3 que eran hermanos. ¿Cuántos? 4. Los 4 se vinieron para Danitz a estudiar aquí en esta universidad. Y me decían, yo voy una vez cada 2 años, por ejemplo, a la casa. Porque es un montón de horas para poder llegar. Difícil poder llegar. No es fácil. O sea, decir, no es que sea una parte accesible porque no se va por tierra. No se va por tierra a la Mosquitia. Y recuerden que aquel descubrimiento de la Ciudad Blanca, ¿por qué creen que fue tan difícil? Porque no es fácil llegar ahí. Es complicado. Yo nunca he ido a la Mosquitia, pero por lo que me comentaban los muchachos que son de allí, pero que su familia se dedica al cultivo de cacao, que es lo que siembran la familia de ellos, y con eso es que ellos les pagan estudios aquí en la universidad, o les pagan porque ya se graduaron. Creo que 3 ya se graduaron, creo que solo hay una, no sé si continúa, la verdad no la volví a ver. Pero de ellos los otros sí ya se graduaron, y los 3 son de la carrera de turismo, si no me equivoco. Y es increíble. Cuando empezaban a contarme cosas de cómo eran, pues la curiosidad, la verdad que uno pregunta cómo es la cultura de la cultura misquita. Porque uno los escucha mencionar, pero poco los conoce. Uno conoce más que todo a veces los garífunos o los lencas. Ahora hasta por la ropa, lenca, ¿no? Pero los misquitos casi no los conoce mucho. Y sí, me decían, para poder llegar, me decían, es de días para poder llegar porque no se va por tierra. Tienen que ir por agua. Y las condiciones no son las mejores, que digamos. Incluso la situación interna es bien exigente. Entonces, claro, medio mundo quiere irse para Occidente, no para Oriente. No es que sea un lugar tan llamativo, tan atractivo.
Pero bueno, lo cierto es que los conquistadores europeos intentaron someter a estas tribus, hicieron, pero lo inhóspito del territorio, lo complicado del territorio, así como la hostilidad, belicosidad, ¿qué belicosidad? ¿Alguien sabe qué es eso de bélico? ¿Qué es eso de bélico? Guerra. Pucha, o sea que tampoco que eran tan dejados que digamos. No eran como los otros, pero tampoco que eran, véngase aquí, llévenme, róbenme, llévense todo lo que quieran. Poco, ¿no? Desanimó por muchos años a los españoles para emprender campañas de conquista en esta región, a la que denominaban durante el periodo colonial como la Tegucigalpa. Son términos. E incluso recuerden que estos términos son términos que vienen de otros países, pero que se han quedado en nuestro lenguaje también, en materia lingüística. Bueno, son conceptos nada más. Como se ve, estos pueblos eran en comparación con los cacicazgos mucho más atrasados. Por eso los españoles, cuando emprendieron la conquista de Honduras, prestaron mayor atención a los territorios en donde habitaban las sociedades más ricas y prósperas. Vamos, ellos no venían, los españoles no venían aquí por pasear. Venían porque querían algo querían. De esa forma, el occidente, centro y sur, y una parte del norte, fueron pobladas y conquistadas por los europeos. E incluso ustedes se pueden fijar el color de la piel de muchos de ellos, ¿cómo es? Piel clara. La mayoría somos así de estos sectores, mestizos. Pero vean ustedes, por lo menos a muchas mujeres de La Esperanza, parecen modelos. Son lindas, blancas, altas, delgadas, estilo europeo. No es que aquí no hay, ¿verdad? Sí hay, pero vamos, en estos lugares se puede ver bastante la presencia europea, en estos lugares. Cómo la genética se fue dando también. Cómo la genética de estos pueblos impera mucho. Sobre todo en estos países, en estos sectores de Occidente. En Copán, ver la gente copaneca parecen gringos. Parecerán gringos, son piel blanca. Bueno, el Oriente, en cambio, habitado por tribus selváticas y pobres, no fue una zona atractiva para la conquista. Debido a esas zonas, esta área de Olancho y la Mosquitia quedó desarticulada del resto de la Honduras colonial. No tuvo gran importancia. No fue tan relevante. Bueno, hasta ahí el tema. Vimos dos cosas, los mayas y los grupos indígenas, con sus diferentes facetas, ¿ok? Tanto en su conocimiento cultural, étnico, político, social, religioso, en sus diferentes facetas, los cacicazgos y las tribus, ya las vimos. Y cómo en la época clásica, la época preclásica, clásica y posclásica de los mayas. En sentido general, eso es lo que hemos analizado. Ahora, la tarea. ¿Qué van a hacer para esta tarea? Ya tienen una, ¿cierto? ¿Es él? ¿Cuál es la tarea? Y me imagino que ya se pusieron de acuerdo. O como dijo alguien, se imagina muy mal. Espero que me imagine bien, ¿verdad? Espero estarme imaginando bien. Ahora, tenemos un trabajo, una presentación artística van a hacer ustedes. ¿Cómo? En Genially, en Canva, en Pictochart o en cualquiera menos en PowerPoint. Quiero una presentación de lo que hemos visto en esta clase, recopilando, recogiendo lo que vimos hoy. No me vayan a transcribir. No me transcriban lo que está en la diapositiva. Quiero que ustedes lo puedan discernir y que con sus propias palabras escriban. ¿Ok? Porque si es de transcribir, yo ya tengo el PDF, ya tengo el PowerPoint, yo ya lo hice. ¿Para qué quiero que me repitan eso? O sea, yo lo que necesito es que ustedes, de lo que hemos visto, de lo que hemos analizado hoy, ustedes en Zoom, aquí presencial, puedan plasmar con sus propias palabras lo que hoy hemos conversado. Es un resumen, pero con sus palabras, no literalmente. Obviamente habrá algunas cositas que a lo mejor no se pueden obviar, pero no todo. Entonces hagan una explicación con sus propias, un resumen con sus propias palabras y van a hacer la presentación. Pueden hacerlo como gamificación, pueden hacerlo como juego
O, bueno, hay tantas opciones en estas aplicaciones que yo les dejo como opción, pero pueden buscar otro tipo también de trabajo o de presentación. Lo que no quiero es que sea en PowerPoint. Es lo único que no quiero que sea en PowerPoint, ¿verdad? Porque es hacer más de lo que ya han hecho. Entonces, me interesa que ustedes aprendan otro tipo de técnicas, otro tipo de métodos. Se evaluará lo siguiente: calidad del contenido presentado. Contenido, que haya presencia del contenido. 2 puntos. Tema asimilado, no solo leer el contenido, sean espontáneos. ¿Qué es eso? Porque ustedes, yo les voy a preguntar en la próxima clase lo que hicieron ahí. Eso es lo que nosotros conocemos en la universidad, defensas. Ustedes van a hacer el trabajo, pero van a defender su trabajo. Entonces yo voy a escuchar, les voy a preguntar, y de lo que ustedes me respondan, yo voy a darme cuenta si asimilaron el contenido o no lo asimilaron. Mantener encendida la cámara del equipo que expone. Es decir, cada grupito va a explicar. Nosotros hicimos nuestra presentación. Van a presentar un poquito, porque no van a tardar mucho, tal vez 10 minutos cada equipo, máximo 10 minutos. Entonces, rápidamente van a ir hacia el grano. Nuestro tema, nuestra presentación es tal cosa, y vamos a hablar de tal cosa, ¿ok? Vayan hacia el grano. 10 minutos bien montados, yo creo que es suficiente, más que suficiente, ¿ok? Tiempo, 10 minutos, 2%. Defensa, pregunta y respuesta, 2%. Esos son 5 minutos, son, digamos, 15 minutos por todo. 10 de presentación y 5 para respuesta, pregunta y respuesta. Y creatividad, 1 punto. Entonces tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntitos va a costar este trabajo. Ahora, esto sí vamos a ver, porque, miren, la próxima semana ustedes vienen a evaluación, ¿cierto? Es la 4ª semana. Entonces, no me olviden. Yo les dejé el trabajo para que le traigan el domingo, ¿verdad? Desde ayer. Entonces les voy a dar chance. Calendario. Hoy es 25. 25. 29 trabajo. Clase el próximo miércoles 1. Entonces les puedo dejar hasta domingo 5. ¿Les parece bien el domingo 5? Para que tengan bastante tiempo. Tienen suficiente tiempo para esto. Entonces quedaría domingo 5. Incluso voy a salir y lo voy a dejar aquí anotado. Fecha de entrega sería domingo 5 de febrero. Domingo 5 de febrero de 2023 hasta las 11:55 p.m. Ok. Esa sería entonces la fecha. Domingo 5 de febrero, porque nosotros venimos a la evaluación. Yo les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, les voy a compartir un texto. Y como les decía ayer, voy a procurar que no sea muy grande, porque tienen estos 2 trabajos. Pero eso va a ser, la próxima clase veremos aquí, obviamente. Vamos a tener la clase normal. Vamos a tener una clase normal de 8, de 9 a 10. De 9 a 10 tenemos la clase normal. Y de 10 a 11 de evaluación aquí mismo. Cada quien con su teléfono, porque vamos a meternos en el campus virtual. Ahí va a haber un cuestionario automático, el cual van a hacerlo aquí, ¿verdad? Y los que están en Zoom, hacerlo ahí en su casa, van a entrar al campus virtual y van a poder realizar la evaluación. Solo son 10 preguntitas nada más. 10 puntos cuesta el control de lectura. Y no van a utilizar toda la hora, es mentira. Pero por lo menos para que tengan el tiempo necesario, para que puedan responder. Preguntas de los trabajos, de la evaluación. Pero tengo que están aquí porque después andan bateando. Una clase ayer. Bueno, ahí tiene que ponerse de acuerdo con sus compañeros de equipo para que puedan entregar. Es una investigación de entrevista. Y el grupo se pone de acuerdo quién va a regresar a la entrevista.
Todos los trabajos, todos, de principio de periodo hasta último periodo, todos los trabajos van a ser en equipo. Todos. No hay ninguno que sea en nivel. Ah, pero antes de que me piden. Si alguien, que están en Zoom, y los que están aquí, si alguien no entregó el trabajo de la primera semana, porque no se había matriculado o por qué sé yo, entonces ustedes, por favor, van a, si son varios, pónganse de acuerdo entre ustedes para que hagan un solo trabajo. Creo que este era el Padlet, ¿verdad? El Padlet es un resumen en audio y lo tienen que subir al muro del Padlet. Entonces ustedes van a hacer un solo trabajo, un solo audio, si son varios, si solo es uno, pues que le toque, ¿no? Lo va a hacer solo. Es resumiendo la primera clase, que la clase está grabada, ya está subida en el campus virtual, incluso se lo compartí en el grupo de WhatsApp, si no me equivoco. Está compartida la clase. Pues alguien no llegó, no estuvo, y ojo, recuerden que no pueden perder más de 2 clases. Quien pierde más de 2 clases, no puede hacer examen. Y la cuestión es que, recuerden que esto está en el sistema, porque yo paso la lista al inicio. O sea, no es que es cuestión mía de que yo, pues, no me complico. Pero el sistema sí queda registrado, la asistencia. Y el sistema dice, y eso cae en administración, quienes no pueden hacer examen. No pueden. Y eso solamente se puede realizar cuando es justificación por escrito con firma y sello. Y eso para que no vayan a perder clase. Por favor. Y entonces los que ya no hicieron, no llegaron a tiempo a trabajar con el equipo, necesitan reunirse. Si quieren de aquí presencialmente, quienes no hicieron el primer trabajo. Todos lo hicieron. En Zoom, hay alguien en Zoom. Voy a quitar eso. Hay alguien en Zoom que no haya hecho el primer trabajo. El del resumen del audio. En Padlet. En Zoom. Todos lo hicieron los que están en Zoom, imagino. Si guardan silencio porque todos la deberían. Es decir, que nadie debe trabajos. Si alguien debiera trabajo, porque a veces a algunos se les pega el audio, a veces, es complicado. Si alguien no lo hizo, tiene que hacerlo solo o en compañía con el otro que no lo haya hecho. Pero lo van a presentar del 13 al 19 de marzo, que es la fecha de reposiciones de trabajos que no se hayan hecho o de examen. Del 13 al 19 de marzo. Esa es la única fecha. Después de esa, no hay prórroga del tiempo. Digan. Miren, pueden escoger, pero yo siempre hago la sorpresita que le pregunto a cualquiera del equipo. Entonces, pueden designar a alguien, pero de igual manera me gusta saber quién es sí, porque hay algunos que son bien tranquilos, que como el otro es responsable, entonces yo no me voy a meter. Entonces, yo lo que le digo, ¿cómo se llama usted? Ok, si yo le digo Stephanie, Catherine. Stephanie también, ella presentó, digo, Catherine, dígame por qué Stephanie escogió tal tema, qué fue lo fundamental de lo que ella dijo. No me voy a ir con ella, me voy a ir con aquella otra. Porque así yo me doy cuenta de que aquella otra que no habló, se preparó también. La idea es que nos preparemos todos. Porque de qué me sirve que ella sí está aprendiendo un conocimiento y yo no. Y el conocimiento. Recuerden una cosa, yo le digo bastante a mis estudiantes. El que es buen estudiante será buen profesional. El que es mal estudiante será mal profesional. Por eso muchos hipotes no buscan trabajo de lo que estudiaron, porque no saben nada. Porque no tienen el conocimiento. Por eso muchos no optan por los trabajos, trabajar por lo que estudiaron. Es ilógico. Si yo estoy optando una carrera, me voy a preparar en esa carrera. Y voy a buscar un trabajo de esa carrera. Entonces, sí, voy a subir la grabación de la clase y voy a subir las diapositivas, solo que la subo en PDF, para que sea más liviano al momento de descargarlo. Si no hay más preguntas, un placer, un gusto y nos veremos en la próxima clase. Y los que están en Zoom, si alguien entró o alguien en Zoom no le pase lista, me dice ahorita, por favor. Buenos días, Lick. No sé si a mí me pasó lista porque tenía problemas con el audio. Soy Esther Martínez. Ok, ahorita mismo reviso para ver si está o no está. Aquí, vamos a ver. Ya le confirmo. Vamos a ver ahorita. Clases. Historia de Honduras. ¿De qué sede es usted, Esther? De Comayagua. A ver, ya le confirmo.
Esther Johanna Martínez. Sí. Ok, usted está viendo la pantalla en este momento. Ahí está Esther Johanna. Ya está. ¿Alguien más que no que entró después y que no está en la lista? Me faltó Kimberly Williams de Comayagua. Me faltó, porque todo esto está siendo grabado. Carlos Federico de Danlín. Eileen Samiri de Danlín. Joel Fernando Lobo de Danlín. Lizzy Fernanda, Lurbin y Beth no asistieron hoy. Ellos son las personas que hicieron falta, faltaron varios. Pero no hay ninguna excusa. Bueno, entonces los que están en Zoom, un placer, un gusto. Nos veremos en la próxima clase. Y pues a trabajar, ¿no? Trabajar muchísimo. Que es lo que nos corresponde de ahorita en adelante. Un placer a todos. Buen día. Gracias. Gracias, Liz. Buen día. Gracias igualmente para ustedes también. Cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp. Muy bien, estamos entonces en la tercera clase de Historia de Honduras de la Universidad Politécnica. Ya pasé lista. Al finalizar, pues podemos ver quiénes son los que hicieron falta. Dice que no me aleje mucho de la compu porque no se escucha su voz. No, es que la cosa yo creo que no sé si es aquí o allá en la cámara. Pero bueno, y eso que yo hablo fuerte. Y casi me vinieron a callar aquí. No me quedo viendo el licenciado así como que diciéndome. Pero bueno, y eso que hablo fuerte. Ahora sí, les voy a compartir los que están en Zoom también. Espero que no se les vaya a pegar, si no, pues les voy a colocar la pantalla allá directamente, en la pantallita aquella otra. Por si se les pega, porque a veces es bien complicado. Ahora sí. Tercer tema. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? No fue así. Ajá. Y yo dije ahorita que anticipamos un poquito a una de ellas. ¿De qué civilización hablamos ayer? Los mayas. Exactamente. Los pueblos indígenas de Honduras en vísperas de la conquista española. Ojo, en víspera. ¿Qué es eso de vísperas? ¿Qué es eso de vísperas? Vísperas hablamos de que es en el día, tenemos la jornada de la mañana, la jornada de la tarde, jornada de la noche. Entonces, la víspera está entre atardecer y anochecer. Es un intermedio. Esas son las vísperas. Entre atardecer, todavía ya está como empieza a oscurecer. A ese momento se le llaman vísperas. Entonces dice aquí, los pueblos indígenas de Honduras en vísperas de la conquista española están ya visualizando la conquista española. Están en ese intermedio, ya a punto de que se dé la colonización. Entonces, la situación de los pueblos étnicos de Honduras en la actualidad, ¿cómo es? Estos dos son los temas que vamos a abordar hoy. ¿Ok? Esos dos. Comencemos con el primero. La localización en el espacio y en el tiempo. Vamos a ver, compañera. Veanos, por favor. La cultura maya se desarrolló en vastos territorios, abarcando lo que hoy es el sur de México, es decir, los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, el departamento del Petén y las tierras altas centrales de Guatemala, la sección occidental de las repúblicas de El Salvador y Honduras, así como Belice, en general la región conocida como Mesoamérica. Que ayer vimos el mapa, ¿cierto? La parte de Mesoamérica. Entonces, toda esa región estuvieron habitadas por mayas. Listo. Eso para solamente un poquito así, datos generales. Entremos a la historia, entonces. Vamos a ver la historia. Vamos a ver, seguida, veamos. Lo primero data del año para establecimiento de los primeros asentamientos fundados por la agricultura extensiva, complementada con la caza y la selección, el altiplano para el norte. Segundo punto. Con el tiempo, el mundo maya unidad existe en Salvador y Honduras. Por otro lado, siguiendo desarrollando las capas del pueblo maya, nos encontramos que esto se desarrolla en etapas culturales atravesadas por la cultura mexicana y por el periodo formativo clásico, el periodo clásico y el periodo Postclásico. Eso le recuerda un poquito como lo que vimos ayer, ¿no? Los tres periodos.
las tres maneras de cómo se fue evolucionando o cómo el ser humano también fue cambiando de estilo. Cuando estaba en época preclásica, tenía una forma de pensar y una forma de actuar, un comportamiento diferente al clásico y al posclásico. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos, vamos a analizarlos. Veamos. Este periodo, el preclásico, donde los mayas van a empezar a trabajar, van a empezar a actuar, van a empezar a desarrollarse. ¿Qué significa? Es el comienzo del establecimiento de las tribus mayas. Ayer hablamos diferenciamos dos cosas. ¿Las tribus con qué? Con los cacicazgos. Exactamente. Aquí estamos hablando de tribus. Y recuerdan que habíamos dicho que había una diferencia entre estas dos. ¿Cuál era? ¿Cómo? Ajá. Era un cacique, exactamente. Pero había una diferencia más todavía. ¿Cuál era? ¿Cómo era el comportamiento o la respuesta? ¿Cómo era ¿Cómo vivían ellos? ¿Estaban organizados? Sí, o sea, sí estaban organizados. ¿Mande? Sí, pero es que, como les digo, es que sí, no quiero dar la respuesta. Es decir, ellos, las tribus, se diferenciaban de los otros. ¿Por qué? Sí, aparte que tenían un cacique, ¿no? Y que estaba al frente. Estos otros también tenían alguien al frente, pero había un dato que yo les dije que marcaba la diferencia. El jefe de la tribu era un poco más, Ajá. más comprensible. Exactamente, es decir, la convivencia de las tribus era más llevadera. ¿Por qué? Porque se estaba tratando de que fuera algo más igualitario, diferente a los cacicazgos. ¿Por qué? Porque ahí el jefe ordenaba. ¿Y qué tenían que hacer los demás? Obedecer. Entonces, un cacique no era lujo. Un cacique estaba ahí porque se imponían frente a los demás. Las tribus no eran así. Bueno, miren ustedes aquí cómo nos denominan. El establecimiento de las tribus mayas. Ya desde ahí pues tenemos que analizar cómo era la convivencia. Mande. Por lo general solo los varones. Por lo general solo los varones. Recuerden, ahora en las tribus sí se trataba de que fuera una convivencia, pero ellas tenían más que todo, se dedicaban a la recolección de frutas y también al cultivo. Los varones para la caza, eran los cazadores. Por lo general los varones, eso era la función de ellos, el ser cazadores. La mujer era para otro estilo de vida, pero por lo general siempre ha sido mala tendencia del varón, ¿no? De la parte más fuerte, la parte de más riesgo. Bueno, es lo que se manejaba, ¿no? En la historia. Pero bueno. Ahora, las tribus mayas de las selvas del Petén, actualmente en la República de Guatemala, procedente posiblemente de México, cuando bajaron. Por eso toda la parte de Mesoamérica que fueron poco a poco. Recuerden que los mayas no solamente era una tribu así por así, sino que estas mismas tribus se encargaban de ir conquistando territorios. Entonces iban bajando, conquistando, peleando y conquistando. Ahora bien, a lo largo de esta etapa, los mayas adquirieron los fundamentos de la civilización. Aquí entramos a otro término. A estas tribus, que ya no eran unas tribus cualquiera, sino que eran varias tribus, porque cada tribu incluso tenía su propia independencia, aun cuando eran mayas. Pero, obviamente, desde medida que esto fue creciendo más, llega a adquirirse el título de civilización, exactamente, civilización. Por ejemplo, el cultivo del maíz y otras plantas, la cerámica rudimentaria y la construcción de pirámides, aunque la forma de gobierno y religión aún no estaba consolidada. Todavía no, pero tenían mucho poder. Habían ganado mucho terreno. Resumen del periodo clásico. Ese era el periodo preclásico. Ahora vamos con el periodo clásico. Es decir, el periodo preclásico están colocando, van conquistando, y va teniendo ya, adquiriendo poco a poco ese sentido de civilización. El periodo clásico. En este periodo, los mayas alcanzaron su máximo esplendor. Recuerden que en la época clásica, también en la anterior, lo mismo sucedió. Era lo más grande. Bueno, lo mismo sucedió aquí también. En la época clásica fue lo más grande, como cuando uno dice la edad de oro o el tiempo de oro. Bueno, similar pasó con los mayas en la época clásica. Durante este tiempo florecieron la arquitectura, la escultura, la pintura, la cerámica y otras artes. Asimismo, se alcanzaron grandes adelantos de la astronomía, la aritmética y otras ciencias. En este momento, las principales zonas de diferencia de la civilización maya van a ser, ¿cuáles? Guatemala, Tikal, que eso lo vimos también en la escuela, creo que eso nos han de haber enseñado. En Tikal, en Oaxaktún, Piedras Negras y Quiriguá.
En Honduras, Copán, y en México, Palenque. Son los lugares predominantes. No es que no habían otros lugares, pero estos eran los principales. ¿Okay? Resumen también, para este periodo se alcanzó un sistema político de gobierno. Antes, en el preclásico, no estaba. Pero en el clásico, aquí sí ya aparece un sistema de gobierno más estructurado, porque obviamente es la parte del boom, ¿no? Donde está el mejor auge, toda la... No puedo decir imperio porque no se le puede considerar directamente un imperio, sino una civilización o una cultura maya, porque eso hay que también como que diferenciarlo, ¿no? Un poquito. Ahora, aunque hay que aclarar que en este sentido los mayas no constituyeron un imperio, sino más bien cada ciudad formaba una ciudad-estado, eran independientes. Ojo con esto, miren, eso es importantísimo, porque aunque eran todos identificados como mayas, cada uno tenía su propia temática, su propia forma de cómo organizarse y cómo estructurarse. Pero lo que sí importa en esta segunda etapa es que sí había un sistema político de gobierno. Eso marca la diferencia. Así que anoten eso, por favor, ¿verdad? Sí había un sistema de gobierno ya para la época clásica. Eso es lo que marca la diferencia con la anterior. Yo creo que es como el punto clave o punto toral de este tiempo. Resumen del postclásico. Vamos a ver, distinguido, lean. Hable fuerte. En el periodo postclásico, la zona de influencia de los mayas pasó del norte de Centroamérica hacia el sur de México y Yucatán, donde florecieron Mayapán, Uxmal y Chichen Itza. En este tiempo, la vieja ciudad de Mayas, Iligua, Huacatún y Copán entraron en plena decadencia y la selva acabó por sepultarla. En este punto, vale decir que al momento de la llegada de los españoles a Honduras, la ciudad maya de Copán ya estaba en ruina. Había sido abandonada más o menos unos 600 años antes, aunque ciertamente durante la conquista, distintos pueblos mayas de Yucatán, Guatemala y Honduras, quiches, caquí, resistieron a los invasores españoles hasta el Siglo XVII. Ahora, yo hago una pregunta. De todo lo que acaba de leer el compañero ahorita, ¿cuál creen que es el punto fundamental de todo lo que acaba de leer? ¿En qué se marca la época postclásica de los mayas? Sí, pero ¿qué fue lo que aconteció? Sí, pero hay otra cosa. Es como que lo que marca fuertemente. Ajá. ¿Y qué provocó eso? Otra cosa, provocó algo. Eso de que abandonar. ¿Cómo? ¿Cómo así? Que perdieron, o sea, no sé, ellos perdieron algo, no sé, como dice que encontraron pérdida. ¿Dónde está? Entraron en plena decadencia. Eso, exactamente, empieza a decaer la civilización maya. ¿Y cuándo creen que prácticamente? Bueno, incluso aquí dice que abandonaron. Bueno, dicen la mala lengua, la mía que no queda atrás, ¿verdad? De que supuestamente no se tiene con claridad por qué se fueron de Honduras. ¿Por qué se fueron de Guatemala? ¿Y se fueron para dónde? Para México. No se tiene la certeza, e incluso dicen algunos historiadores que no se tiene certeza por qué desaparecieron los mayas. Dicen que fueron extraterrestres, no sabemos si es cierto. A saber. Son teorías. Parece locura, pero son teorías. Ahora bien, no se sabe con certeza qué fue lo que provocó que los mayas desaparecieran. Estaban en Honduras, vamos. En esa época había mucho de qué comer todavía en ese momento. Pero ¿por qué se fueron de Honduras y Guatemala? No se sabe. Así, a ciencia cierta, hay teorías, hay hipótesis, pero no hay algo así como para decir, por esto se fueron de aquí de Honduras. ¿O no? Las civilizaciones, no, las civilizaciones egipcias fueron más antiguas. Es mucho más antiguo todavía. Son de las grandes civilizaciones, obviamente, ¿verdad? Pero los egipcios son mucho más antiguos. Mucho más antiguos todavía. Ahora, en nuestro caso, América como tal, que es propio de estas civilizaciones, ¿verdad?
de grupos autóctonos, ¿verdad? Porque recuerden que cuando vinieron los españoles, estos, vamos, ya estaban aquí, ya residían aquí. Entonces, ¿qué fue lo que terminó de hacer que los mayas desaparecieran? ¿Qué creen ustedes? Como que, ¡pah! Sí, de por sí ya estaban en decadencia. Y los que están en Zoom también, ¿qué creen ustedes que fue lo que provocó que terminara prácticamente de irse desapareciendo esta civilización? No, hay otra cosa. Exactamente, por los españoles, por la llegada de los españoles. Eso fue lo que provocó más todavía de que fuera decayendo más y más. Bueno, vamos a ver, vamos a ir con la otra. Está. Es que me tapa la... Como estoy utilizando esta cuestión. Ahí sí. Organización sociopolítica de los mayas. Vamos a ir entrando a varias características de ellos. Van a ir conociendo qué fue lo que hicieron, a qué se dedicaban, en qué creían, qué métodos utilizaban. Vamos a ir conociendo algunos detallitos de ellos, ¿ok? No voy a entender mucho porque son varias diapositivas las que voy a tomar, pero no es que sean largas. Pero sin datos son datos muy relevantes que debemos de conocer. Algunos yo sé que ya los manejan, digo yo. Algunos yo sé que algunos ya los han escuchado. Por curiosidad o por cultura. Algunos otros a lo mejor no. Bueno, ¿cómo era la organización sociopolítica? Recuerden, ¿cuándo decimos cuál de las tres épocas es cuando se empezaron a organizar de forma política? Una organización, le decíamos. ¿Cuál de las tres épocas? Ah, no. En la clásica, que fue el auge, fue el boom, como les decía yo, ¿no? En la clásica. Ahora miren aquí el título. Organización sociopolítica de los mayas. Es decir, la sociedad. Y de forma política. Recuerden que la política, los que ya llevan, no sé si alguien ya llevó la clase de política. Recuerden que la política, como tal, es una ciencia. Y esa es la ciencia que busca el bien de todos. El bien de todos. Entonces, en este caso, el bien de la sociedad. ¿Cómo los mayas establecieron un sistema político? ¿Para qué? Para que el sistema de la sociedad fuera bueno, fuera muy bueno para todos. Tradicionalmente se ha dicho que la organización política de los mayas fue la de un imperio, tradicionalmente, pero hay que, como que, sin interrogación. Esto es discutible, porque únicamente formaron ciudades-estado independientes, lo que habíamos dicho. Ahora, en ocasiones especiales se organizaban de manera temporal en confederaciones o lo que se llamaban como ligas de ciudades-estado. Así se les, cuando se llegaban a unir. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que algunas veces se unían, aun cuando fueran independientes, ciudades-estado? ¿Ah? ¿Cómo así? Pero ¿qué es lo que hacían en esos conflictos? ¿Qué les viene a la mente? ¿Cómo? Ajá. Para poder ganar frente a la guerra que tenían con sus adversarios. Por eso se unían. Es que es lógico ustedes. Son de las mismas tribus. Obviamente con estados diferentes, ¿no? Pero cuando les tocaba defenderse, ¿no les recuerda ese, así como cuando Troya se unían con nosotros, con los espartacos, luchaban entre ellos, y cuando les tocaba defenderse, les tocaba unirse también, para ir en contra de los demás y para que poder expandir un poquito más el territorio? Bueno, las civilizaciones tampoco no se quedaron atrás. Las civilizaciones también hicieron lo mismo. Si bien es cierto que no existía una unidad política entre el pueblo maya, existieron ciertos factores comunes a todos ellos, como que religión, la lengua, el gusto estético y la raza como tal. Es decir, tenían identidad. Aunque fueran ciudades-estado, tenían una identidad que les hacía tener ese sentido de pertenencia a lo que ellos, donde estaban, ¿no? Vamos a ver. Gobiernos de las ciudades mayas. Vamos a ver, compañera, última, lea. ¿Qué es teocracia? Dios. Es un sistema donde se había como divinizado, ¿no? Por eso de Dios, divinizado. O sea, que era como cuando el Estado mismo como tal, tenía en primer lugar que dirigía todo, era por voluntad divina. E incluso ayer les decía, cuando se cree que las autoridades las coloca Dios.
Las autoridades las coloca Dios. E incluso mucha gente todavía el día de hoy sigue pensando eso. ¿Quién coloca las autoridades? Dios, dice. Habría que ver si es cierto que es Dios, ¿no? Habría que ver. Pero esa era la concepción que tenía. Es teocracia. Ok, sigue leyendo. Es decir, la mayoría de los casos, Y fíjense que algo interesante fue eso que acaba de leer ahorita ella. Muchos de estas personas, ¿verdad? Tenían esa concepción de divinidad porque eran escogidos. Eran escogidos. Entonces, los sacerdotes, no me refiero a sacerdotes católicos, sino los que eran responsables de la vida religiosa o de vida de esa cercanía entre lo divino. Recuerden que está lo divino y lo terreno. Arriba, lo terreno. Entonces, los sacerdotes de esos momentos, cuando repito, no sacerdotes como los conocemos el día de hoy, sino personas que eran elegidas, estos eran los responsables, eran los que se encargaban de poder administrar los bienes materiales, pero teniendo en consideración ¿el qué? La dirección de los dioses. Porque estos pueblos no creían en un solo Dios, los mayas no creían en un solo Dios. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Siga. contrariamente a los A lo que se ha querido sostener, estratificar. Interesante. Porque, es decir, no hay un solo tipo de pensamiento, sino que va a cambiar. Las clases sociales. A ver, vamos a ver aquí. Las clases sociales se dividían de la siguiente forma. Óiganme, pero es que, ¿qué le viene a la mente con ese título? ¿Qué le viene a, pero así rápidamente? No. Hay una pirámide jerárquica. Es decir, que si hay clases sociales, no todos son iguales. No todos son iguales. Esto de clases sociales no les recuerda como a Karl Marx en la época industrial, que había diferencia de clase alta, clase media, clase baja, porque no todos son tratados igual, no todos viven con las mismas condiciones económicas, no todos tienen el mismo estatus social. Bueno, entre los, según vemos aquí, los mayas también no tenían todos una sola forma, un estilo de vida. Hay clases sociales, se van a empezar a diferenciar. Ok, vamos a ver, siga leyendo. ¿Quién está leyendo? Alash Winit. cumplía funciones militares y religiosas, y cuyo cargo era hereditario. ¿Qué significa eso? Que ese poder que tenían lo heredaban a sus hijos, No era porque tenía cierto tipo de competencias, o era un gran militar, o era un gran defensor. Las mismas. Lo mismito, o sea, era una herencia que se transmitía. Siga. ¿Qué es eso de subsidiario? Subsidio, ¿qué es un subsidio? Eso lo utilizan bastante los políticos, ¿no? Subsidio, vamos a dar un subsidio, dice la gente. ¿Qué es un subsidio? A ver lo que están en Zoom, ¿qué es un subsidio? ¿Lo que están aquí? ¿Qué es un subsidio? ¿Y los de Zoom? Tampoco. Un subsidio es una ayuda. Una ayuda es para hacer que la persona tenga un medio de poder solventar una necesidad inmediata, no necesidades permanentes, sino que ahorita, lo inmediato. Entonces, un subsidio es una ayuda. Eso es. Ahora, vamos a recapitular. Nos dice aquí que eran administradores de los centros subsidiarios, centros de ayuda, para aquellos que no podían, que no tenían lo necesario. Ok, ahora, ¿quiénes integraban el Adkut Kabut o Consejo de Estado? ¿Nos damos cuenta entonces que hay una buena administración y una buena estructura social? ¿Sí? Estamos en la mejor época de los mayas. Vamos. Las clases sociales se dividían de la siguiente forma. Sacerdocio.
Y vuelvo, repito, no como lo conocemos el día de hoy, ¿verdad? Ok. A ver, distinguido, lean. Yo, al frente de la casa sacerdotal estaba el Aguacán. ¿O? Usted está leyendo. el cual, junto con él, hará su El hermoso lo leyó. principal. El encargado del conocimiento científico y religioso. Ok. Era el encargado de realizar las principales celebraciones religiosas. Esa era la función. Casta es como para decir de la sociedad hay un grupo selecto. Entonces, una casta es un grupo selecto, ¿verdad? Que se encargan de algo específico. En este caso, la casta sacerdotal. Antes se le conocía como la casa sacerdotal. Es decir, que ellos, en la Biblia, por ejemplo, hay una parte que habla de la casta sacerdotal de Elí, de los que son del pueblo de Elí. Todos ellos tenían la misma tendencia a ser sacerdotes del pueblo de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido religioso de parte de los mayas, una casta sacerdotal que ya tenían como estos. Eran una parte elegida del pueblo que se encargaban de eso. Esas eran las funciones prácticamente. Entonces ya no era cualquiera el que iba a ser. No era cualquiera, sino que ya estaban como definidos pues quiénes iban a ser los sacerdotes de los mayas, los responsables. A eso se refiere. ¿Qué más? El pueblo. A ver, el último. Compañero. Todo eso tenía que pagar un tributo a la y a la casa sacerdotal, además de erigir los templos y entregas dedicadas a los dioses. ¿A qué se les parece eso? ¿O a quiénes se les parece eso? ¿A quiénes se les parece? ¿En Zoom? ¿A quiénes se les parece eso que acaba de leer el compañero? No se les vino a la memoria. Así. ¿A quiénes se parece? ¿A quién? Ajá, ¿sí? No tan esclavo, así más lo que apunta el compañero. A los trabajadores. Es que, miren ustedes, allí dice, ¿ven? Está constituida por agricultores, constructores, artesanos, mercaderes y soldados. El pueblo. ¿Qué es lo que entregaban ellos? Incluso ayer lo decíamos también. Los tributos. Ahí está, ¿ven? El tributo. ¿Y qué decía Mayer que era un tributo? Era un impuesto. Es un impuesto. Entonces, claro, estos impuestos, todo el pueblo. ¿Sí? El pueblo tenía que pagarles. ¿A quiénes les pagaba? A los dioses, imagínense ustedes, ¿no? Es interesante, ¿no? Era para poder sostener los templos y las estelas. Para eso lo hacían, para pagar, para poder mantener, para poder darle mantenimiento. Se parece muchas veces al caso nuestro. No, porque ya vamos a entrar a eso. Espérenme, ya vamos a entrar a eso. La economía de los mayas. Aquí yo quiero preguntar, quiero que me lea uno que esté en Zoom, porque no quiero que me estén durmiendo también ahí. Vamos a ver, alguien de Zoom que me encienda el micrófono, por favor, y me pueda leer la economía de los mayas. Hágalo. La base económica de los mayas era la agricultura, practicada bajo el sistema de Rosa. Este sistema consistía en botar un espacio de bosque, luego quemar los restos de las ramas que todavía quedaban para después sobre las cenizas hacer los surcos para sembrar. Este sistema, debido a la quema del suelo, agotaba los rendimientos en la producción agrícola. Esto provocaba que a la segunda o tercera cosecha los niveles de producción se redujeran ostensiblemente. Por este techo, después de utilizar por varios años,
una parcela de tierra la dejaba en descanso o barbecho, buscaban otro espacio en el bosque y continuaban en el mismo proceso. ¿Para qué hacían eso? Pregunto. ¿Para qué creen ustedes que hacían eso? A ver. ¿Para qué creen ustedes que hacían esto? Todo ese proceso. ¿Para que siempre? Para que, Diga. Diga. pues yo pienso que era para que hubiera un buen cultivo. Sí. ¿Qué más? Para que siempre o de manera permanente hubiese ingresos. Por eso decían ustedes, miren, es que no sé si fueron llevando el proceso. Debido a la quema del suelo, agotaba los rendimientos de la producción. Este es el problema. Si a la tierra no se le deja descansar, no sigue produciendo. Si a la tierra no se le da buen tratamiento, no produce. Ah, y el problema está que esta gente vive de la producción. Tenían que dejar, dice aquí, después de utilizar por varios años una parcela de tierra, la dejaban en descanso o barbecho, como se le conoce, buscaban otro espacio en el bosque y continuaban el mismo proceso, lo dejaban descansar. Porque para ellos la economía era muy importante, fueron grandes personas en cuestión de negocio. Se preocupaban por eso. Por eso nosotros nos damos cuenta que los cultivos para ellos eran excelentes. Cultivos. Vamos a ver, distinguida penúltima de acá. Penúltima. Usted, compañera, Leila, usted. A tal grado que de un grano de maíz. Esa es leyenda, es una historia, ¿no? Y es válida en cierta medida porque recuerden cuántas teorías no tenemos el día de hoy nosotros. La teoría creacionista, teoría evolucionista, teoría del Big Bang, teoría de cuerdas, y seguimos todavía. Es otra teoría más, lo que nos cuenta el Popol Vuh. Siga. Y en el norte del Sinfón. Lee bastante bien. Muy bien. Lee bastante bien. Muy bueno. Excelente. Bueno, esto más que todo para darnos cuenta que es lo que cultivaban ellos. Ahora sí vamos a meter a lo que el compañero ya nos estaba adelantando. La religión, porque eso que él nos decía tiene que ver con lo que vamos a leer ahorita. ¿Listo? A ver, alguien de Zoom. Que me lea alguien de Zoom. Vamos a darle opinión a la participación de los de Zoom. Cualquiera de Zoom. Que abra el micrófono. Religión. ¿Cuál era la religión de los mayas? El pensamiento religioso era conservado y transmitido de generación en generación por los sacerdotes mayas. Los mayas también eran una cultura extremadamente religiosa y toda actividad social, política y económica se realizaba al amparo de la función de sus creencias. Por otro lado, los mayas eran un pueblo politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Yo creo que está clarito, ¿no? Creían en muchos dioses. Y entonces, una de las cosas que más cultivaban era el maíz. Por eso hablamos del dios del maíz. Entonces, claro, el dios de los cultivos. Y ellos, increíble, eran sumamente religiosos. Sumamente religiosos. Ellos creían lo que pasaba o era porque era una bendición de los dioses o es porque era un castigo de los dioses. Eso no les recuerda la parte mitológica también. Cuando no podían explicar de una manera científica los fenómenos de la naturaleza. Entonces ellos le atribuían a esos fenómenos naturales, le atribuían cierta presencia de divinidades. Ellos eran los que dirigían prácticamente, los dioses. Bueno, sigamos. Dioses mayas. Esto solamente para que lo escuchen una vez en su larga vida. El dios más popular era Cha, señor de las lluvias. Se le representaba con una gran máscara en la que sobresalía la nariz de gancho, como así picudita, lengua colgante y colmillos de reptil. Simbolizaba además el viento, el rayo, el trueno y el relámpago. Yuncax, el señor de los bosques y los campos. Era el dios del maíz. Se le identificaba como un hombre con cabeza de mazorca. La diosa negra, anciana y desdentada Exchua, era patrona de los mercaderes y viajeros.
Su culto se relacionaba con las cosechas del cacao, es decir, el dinero maya. Recuerden que a través del cacao era la manera como lo que, ¿recuerdan ustedes cómo se llamaba eso de intercambio en ese momento? Trueque, exactamente, el trueque. Había deidades maléficas. Maléficas. ¿Qué es maléfico? ¿Algo? Malo. Entonces habían dioses que no todos eran tan buenos, que sembraban las desgracias, accidentes, enfermedades y muerte. Por ejemplo, estaban presididas por Atputz, el señor de la muerte, representado como un ser en descomposición. Solo imagínense, ¿no? Kukulcán fue la última deidad incorporada al panteón maya, dios del viento y del planeta Venus. También fue en la cultura maya un héroe civilizador. Otro de los dioses más importante era Ixaná, representado por un anciano desdentado, no tenía dientes, que fungía como una deidad de la sabiduría, el conocimiento y la cultura. Entonces vemos de que hay no son estos los únicos, hay más deidades en los cuales ellos creían. Por eso decimos que es un pueblo politeísta. ¿Cuáles eran las creencias? Ay, la sangre. Imagínense ustedes, la sangre para el pueblo maya era importantísimo. La sangre era importante. Vamos a ver, ¿qué es esto? La sangre humana constituía la principal ofrenda a los dioses. Lo que los compañeros nos preguntaban, ¿no? Era una ofrenda, la sangre humana. Por eso, los sacerdotes y los reyes se pinchaban la lengua, se pinchaban las orejas, los dedos o los genitales para ofrendar su sangre a los dioses. Era una ofrenda. Miren ustedes, en casos extremos, ofrecían la vida de los seres humanos. Ellos sí hicieron sacrificios humanos. Sí hicieron sacrificios humanos. Porque había una polémica que decía que los mayas no habían hecho sacrificios.